Ok, vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Espíritu de Dios por todo esto, por toda la revelación, el conocimiento que trae a nuestra vida. Y Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado, Señor, esa palabra que es viva y es eficaz. Esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por haberla dejado a nosotros. Hoy sabemos, Señor, que tú eres bueno y Espíritu de Dios, te pido en el nombre de Jesús que seas tú trayendo a nuestra vida revelación, conocimiento, sabiduría, entendimiento, discernimiento, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos a crear, Señor, esas cosas y alcanzar esas cosas que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús, hoy pongo este tiempo en tus manos. Te pido, precioso, que seas tú trayendo esta palabra poderosa a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, abriéndolo. Que seas tú el maestro de esta clase, que seas tú el que traiga ese discernimiento y ese conocimiento, pero sobre todo esa convicción a nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se conecta, que va a escuchar esto en vivo o después. Gracias porque sus corazones están abiertos y es una tierra fértil donde la palabra, la semilla que hoy se siembre, será una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sé que solamente tú puedes hacernos crecer y todo esto es para darte gloria y adoración. Solamente te pido, precioso Espíritu, que tomes tu lugar, que seas tú entronándote en esto, que seas tú el Maestro y que hables en el nombre de Cristo Jesús a cada una de las personas que van a escuchar esto. Ok, pues seguimos con nuestro taller de autoridad. Este taller que de verdad ha abierto el entendimiento, ajá, tremendo de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y sabes, esa autoridad Él ya la ganó para nosotros. Y el versículo clave de este martes está en Lucas 9, versículo 1, que dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. Acuérdate, tú y yo somos sus discípulos, o sea que tú y yo estamos reunidos. Ajá. Y les dio poder y autoridad. Ujú. Hemos visto en talleres anteriores cómo la autoridad se había perdido y que cómo Jesucristo había tenido que hacerse hombre para esa autoridad volverla otra vez a recuperar, ¿no? Entonces, les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran todo acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Este versículo es clave y este versículo es prácticamente tendría que ser más estudiado en las iglesias y tendría que tener más entendimiento y discernición, ¿sabes? Discernimiento, perdón. Este versículo dice que Jesús los reunió. Ajá, y les dio el poder. O sea, esto quiere decir que Jesús a ti y a mí nos está dando ese poder y esa autoridad para que nosotros, ajá, podamos expulsar demonios, sanar enfermedades, ir y llevar la buena noticia y sobre todo cambiar circunstancias, cambiar situaciones, cambiar, ajá, incluso nuestra persona, nuestro carácter y tantas cosas, porque Él dice, les dio. O sea, aquí Él jamás dice, oye, es para que tú ores de cierto modo, que prácticamente el siguiente taller vamos a hablar más a detalle de cómo tenemos que nosotros pedirlo y orarlo, ¿no? El objetivo es aprender que Jesús delegó una autoridad. O sea, esa autoridad nos la dio a ti y a mí, se recibe por fe, pero también es necesario que esa autoridad nosotros la usemos a beneficio de la iglesia, la usemos a beneficio de nuestra vida, y es una responsabilidad de nosotros aprender acerca de esta autoridad, y usarla para beneficio de la iglesia. ¿Sabes? Antes tal vez le tocaba a Dios o nos resignábamos a vivir ciertas situaciones en nuestra vida, pero hoy nos toca a ti y a mí usar esa autoridad que Él nos ha dado, ese poder que ya Él nos ha dado, y me vas a decir, ¿y dónde está ese poder y dónde está esa autoridad? Esa autoridad está en el Espíritu de Dios, esa autoridad está dentro de ti, igual que el poder, y es necesario que nosotros
lo adquiremos, lo tomemos, lo usemos, porque solamente a través de usando, de recibirlo con fe, vamos a poder, ajá, ganar todas esas batallas. La introducción, conocer al adversario y comprender que él ya fue vencido, ¿sabes? Satanás ya fue vencido, él ya no tiene suerte ni parte, como dice un versículo, ¿sabes qué? Me eres molesto, Satanás, así dice, ¿no? Entonces, él ya está vencido, ya no tiene poder sobre nuestra vida, no tiene autoridad, él no tiene poder en nuestra vida, al menos que tú y yo se lo cedamos. Ujú. Entonces, miren que les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esto viene en Lucas 19. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Fíjate, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque él dice, pues, yo les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Hemos visto cuáles son los poderes del enemigo, que pues, ¿qué es? Pues es la enfermedad, es la ruina, es la miseria, todo lo que daña, mata y hurta y roba, todo eso procede de Satanás, ¿no? Entonces, aquí él nos está diciendo en Lucas 19, yo te he dado el poder sobre todos los poderes del enemigo y podrás caminar sobre serpientes y escorpiones. Y la promesa es, y nada te va a dañar. O sea, nada nos va a hacer daño, ¿ok? Entonces, hijo de Dios e hijo de hombre. Esta parte es importantísima que nosotros la comprendamos porque aquí vamos a entender qué fue lo que realmente pasó, por qué Jesús tuvo que, siendo Dios, ser hombre, como lo hemos hablado, pero con estos versículos vamos a reafirmar ya este tema, ¿no? Ambos títulos, hijo de Dios e hijo de hombre, se refieren a Jesucristo. El título hijo de hombre enfatiza su naturaleza humana y su aspecto físico. El título hijo de Dios enfatiza su divinidad y la presencia del Dios Todopoderoso que habita en en el cuerpo de Cristo. Jesucristo existe antes de los comienzos del mundo y Él creó todas las cosas, ¿ok? Entonces, estos dos nombres que se le dan a Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, vamos a comprender que Dios es, Cristo es supremo. ¿Qué significa esto? Que tiene todo el grado más alto, que no hay nadie que sea superior a él, que él es el jefe supremo, que él es importante o decisivo para el desarrollo de un acontecimiento, ¿no? Y así pasó en la creación. Era decisivo que Jesús estuviera ahí. ¿Para qué? Para que Él creara todo. En Colosenses 1:15 al 17 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, recuerden, Dios es espíritu. Ujú. Entonces, como Dios es espíritu, nosotros no tenemos una imagen en nuestra mente, pero sí lo podemos sentir en nuestro corazón, de que Dios es un Dios invisible. Pero este Dios invisible se siente, se palpa, se vive, ¿no? Está vivo y es ese Dios invisible al cual nosotros le servimos. Y dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por él, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, hablando del reino espiritual, ¿ok? Entonces, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya antes existían todas estas cosas y mantienen unidas toda la creación. Imagínate qué hermoso lo que Él hizo. O sea, Él creó todo el universo, todas las autoridades espirituales, todo el mundo visible, todo el mundo invisible, todo lo que nuestros ojos pueden ver, Él lo creó. De hecho, hay un versículo que dice, este, perdón, dice, pero ¡ouch! Se me fue, ahorita viene a mí. Entonces, él creó todas las cosas que nosotros podemos ver y dice este versículo, no podemos decir que Dios no existe porque lo podemos ver en la naturaleza, imagínate lo que dice, lo podemos ver en la gente que nos rodea, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos decir que Dios no existe si lo podemos ver?
lo puedes ver en su creación. No sé, yo, por ejemplo, aquí salgo aquí a la calle y veo la inmensidad del cielo, veo los colores que todos los días son diferentes, a todas horas cambia, y veo entre los rosas y los azules y los grises y los azules y los morados y los violetas, porque el cielo es impresionante en este lugar. Y solamente puedo decir, gracias, precioso, porque si así es el cielo, ¿cómo serás tú, no? Entonces, todo lo que nosotros vemos, Él lo creó. O sea, esto fue creado por Él y fue creado por medio de Él y es para que tú y yo lo disfrutemos, ¿no? Y todas estas cosas ya existen y Él mantiene unida a toda la creación. ¿Y cómo la mantiene unida? Por medio de su palabra. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue criado en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Este versículo, dado por Pablo, afirma la humanidad y la deidad, o sea, ambas dos partes, digamos, de Cristo. Ajá, que es la esencia de la buena noticia, es el gran ministerio de nuestra fe, es decir, cómo llegar a ser justos delante de Dios revelado en un cuerpo humano. Significa que Jesús era hombre, era un hombre de carne y de hueso, era un hombre encarnado. Este es el fundamento de la salvación, ¿no? Y es vindicado en el Espíritu. O sea, esto quiere decir que Jesús era hombre, era de carne y de hueso, era hombre, pero también Dios. Ujú. Vindicado por el Espíritu. Vindicado es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. Y sabes, Él, por medio de su Espíritu, vino a defendernos. De todas las calamidades, de todo lo que se había levantado, Él vino a defendernos. Ujú. Y es sinónimo de vengar, declarar, reclamar o recuperar. Y Él vino a recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. Y en parte de todo eso que vino a recuperar es la autoridad. Ujú. Entonces, vindicador por el Espíritu, afirma que la resurrección de Jesucristo demostró que el poder del Espíritu Santo realmente lo que levantó a Jesucristo de los muertos fue el poder del Espíritu Santo y Él está sentado a la diestra del Padre y Él vive. ¿Y dónde vive? Vive en nuestros corazones por medio del Espíritu. Ajá. Por los ángeles llevado al cielo, que Él afirma que Jesús es divino. Él llevó una vida perfecta, siendo el ejemplo de cómo podemos vivir. Jesús, a través del Espíritu Santo, nos da el poder para hacer lo correcto. Y yo creo que esto es la parte más maravillosa que nosotros como humanos podemos no solamente saber, sino también vivir. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar de nuestro carácter ni de nuestra vida, pero el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer lo correcto. Ajá, por eso es que él tuvo que ser hombre también, ¿para qué? Para dejarnos el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios nosotros poder vencer no solamente las artimañas del enemigo, sino también poder vencer todas esas debilidades, todas esas fallas que hay en nuestro carácter. Y entre más le hables al Espíritu de Dios, entre más lo hagas partícipe de tu vida, más lo vas a ver. Más lo vas a ver en esas pequeñas cosas, en los detalles, más lo vas a ver en tu trabajo, más lo vas a ver en las cosas pequeñas. De verdad, Él es experto en glorificarse, pero es necesario que nosotros le abramos, le decimos, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Y esto solamente el Espíritu de Dios lo hace. Ujú. Entonces Jesús a través del Espíritu nos da el poder para hacer lo correcto, al reconocer y tener una vida entregada a Él. Llega la transformación en nuestra vida, en nuestro carácter, y esto es
porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Permites al Espíritu de Dios que interfiera en tu vida, en tu carácter, en tus debilidades o en esas áreas que necesitan ser transformadas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a su Espíritu y tenemos su palabra y estamos adquiriendo ese conocimiento. Entonces, simultáneamente, Jesús era totalmente Dios y era totalmente hombre. Él al ser hombre, él sabe, él conoce, pero sobre todo, él empatiza con nosotros en cada batalla, en cada persecución, en cada pelea, pelea o tormenta o guerra que vivíamos aquí, me refiero, nosotros llamamos cada prueba, cada tormenta es como un tiempo de prueba. O sea, en ese tiempo de prueba es donde él, ajá, conoce nuestro sentir, Él sabe cuando nos traicionan y todo este tipo de cosas, Él sabe perfectamente lo que se siente porque Él lo vivió. Entonces, en Juan 5:26, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese poder, ese mismo poder de dar vida. O sea, Jesucristo es vida. En Él no existe la muerte, en Él no existe la enfermedad, no existe ni la pobreza, ni la tristeza, ni la depresión, ni todo este tipo de cosas. Y este versículo de Juan 5:27, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Entonces, Dios dijo que Jesús tiene toda la autoridad para juzgar, y es porque Él es el Hijo del Hombre. Dios es la fuente y Él es el creador y el único creador de la vida. Él no, sin Él, o sea, sin su presencia, no habría nada. Debido a que Jesús existe eternamente con Dios, Él nos da una vida eterna. Y esa vida eterna, ahorita vamos a hablar un poquito de esa vida eterna, pero este punto es bien importante y se llama el libre albedrío, el poder de decidir. Él en Deuteronomio nos dice, yo te he dado el poder de la vida o de la muerte, yo te he dado, he puesto ante ti el bien y el mal, y yo te pido que escojas el bien. Y sabes, Él es, Él nos ha dado ese libre albedrío y nosotros tenemos la decisión de creer en lo que nosotros queramos, tenemos la decisión de creer o no creer, tenemos la decisión de ser o de no ser hijos de Dios, tenemos la decisión de seguirlo o de ignorarlo, ¿no? Y todo esto es porque Él nos ha dado el libre albedrío. Entonces, este libre albedrío juega un papel muy importante en nuestra vida y es el poder de decisión. Y cada individuo tiene libre albedrío. Dios no va a forzar a nadie a ser salvo. Dios no va a forzar a nadie a que lo siga. Dios no fuerza a nadie, ajá, para que aprenda, para que busque nada. Todo es decisión de nosotros y nosotros muchas veces somos el límite de Dios. Ujú. Entonces, Él respeta nuestras decisiones, incluso cuando nuestras decisiones son totalmente contrarias a sus mandatos. Yo quiero contarte algo muy personal. Yo con este taller aprendí una pregunta que me he hecho durante muchos años, que si realmente Dios tiene el control. Y yo te pido que escuches esto con mucha atención y que vayas a las escrituras y vamos a comprender y entender esta verdad de que realmente si Dios tiene el control, sí o no. Yo no te la voy a contestar porque necesito que tú y el Espíritu de Dios te revelen esta pregunta como a mí me la ha revelado. ¿Ok? Entonces, Él no nos fuerza a nada. Ajá. Él respeta nuestras decisiones incluso cuando sean totalmente contrarias a sus mandatos. Algunas personas, debido a las mentiras, a los engaños del diablo, o porque han sido lastimadas, ofendidas, dañadas, o simplemente están preocupadas en los afanes de la vida y han rechazado las intervenciones o invitaciones de Dios a su vida y por su voluntad están optando por no aceptar a Jesucristo como su Señor. ¿Sabes? Híjole, esto es tremendo. Esto es tremendo porque yo recuerdo que
Hace muchos años una mujer me decía: "Te voy a bautizar, te voy a ir a bautizar", y, ¿sabes? Yo huía de ella. Yo me quedé en su casa y yo huía de ella porque no era el modo, pero Dios nos capacita, y ahorita vamos a ver cómo. En Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta del millón. Ujú. Y ellos le contestaron en el versículo 31: "Cree en el Señor Jesús y será salvo y serás salvo junto con todos los de tu casa". Ujú. Esta escritura dice, cree, y cada persona necesita creer en Jesús. Y esto es una elección. Nadie puede creer por una persona. O sea, yo no puedo creer ni por mis hijos, yo no puedo creer ni por mi mamá, ni por mi esposo, nada. O sea, el creer es un acto individual de cada persona. Ujú, y nosotros no podemos creer por nadie más. La gente tiene que tomar la decisión en este asunto, porque de ahí, de decir, ¿sabes qué? Sí o no, ¿qué hay? Un nuevo nacimiento. Y es un nuevo nacimiento en el Espíritu, que ese nuevo nacimiento significa el Espíritu de Dios en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el que nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a consolar, lo que nosotros necesitemos, esa es la función del Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, un problema es que no vivimos lo que nosotros predicamos. La religión y la tradición trae tanta opresión a nuestra vida y no estamos hablando la verdad. O sea, el problema es que las iglesias no están hablando la verdad. El problema es que nosotros, como hijos de Dios, no hemos tomado nuestra responsabilidad para decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí voy a llevar tu palabra. Y muchos optan por falsas enseñanzas que oprimen. Ujú, porque realmente conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y donde está su espíritu, ahí hay libertad. Entonces, esto es simple y sencillamente que nosotros podamos entender y buscar qué es lo que Dios ha dejado para nosotros, para que su verdad nos haga libre. Pero también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios no lo hace por nosotros. Entonces, la salvación es para todos. El mensaje está muy al alcance de la mano, está en nuestros labios y está en nuestro corazón. Imagínate. ¿Dónde está? En tus labios, está en nuestro corazón, está en mis labios, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Esto viene en Romanos 10, versículo del 8 al 13, si no me equivoco. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en el corazón que eres salvo y eres hecho justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como no, como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. En este sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Aquí me refiero los que están invocando el nombre de Jesucristo. Ujú. Aquí hay un punto bien importante, ¿sabes? Crees en Jesucristo, jamás en tu vida vas a ser avergonzado. Yo recuerdo una época en mi vida, ajá, que estábamos pasando por un proceso litigioso y una propiedad se tenía que vender y yo le decía, Señor, yo sé que tú no me vas a hacer que pase vergüenza. ¿Y qué crees? Tan solo porque yo tenía el valor de decirlo, Señor, tú no vas a hacer que pase vergüenza. Él jamás dejó que yo pasara vergüenza. Entonces, fíjate qué hermoso. Él dice, el Señor quien da con generosidad a todos lo que lo invocan. Si tú estás invocando el nombre de Jesucristo, tú vas a recibir con generosidad de Él. Y podemos entender y comprender qué tan grande puede ser la generosidad de Dios en nuestra vida. Wow, o sea, yo creo que es algo que realmente extiende algo que ni siquiera nosotros podamos entender, como lo dice Efesios 20, ¿no? Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o podemos
o podemos imaginar a través del poder que actúa en nosotros. Entonces, Él hace las cosas mucho más abundantes, mucho más grandes, y aparte, no vas a ser avergonzado nunca. Y necesitamos hablar y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que voy a tener esto de ti y tú no me vas a avergonzar, Señor. Y aparte, Él no lo da con generosidad, con generosidad. Es por gracia. Fíjate, esto es bien importante. Y esto, yo llevo muchos años orando por mis sobrinas y esto vino a mi vida como una revelación al estudiar yo esto. Y así como veíamos hace rato, ¿no? El recibir o no recibir a Jesucristo, el recibir o no recibir la autoridad, es algo que el libre albedrío no lo ha dado y Dios no nos obliga a hacer nada. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nosotros nos vamos al cielo prácticamente, esto es solamente por gracia, es por lo que Él ya hizo, no es por obras, no es por méritos, ¿no? O sea, nosotros vamos a vivir una vida eterna solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios, por confesarlo por nuestra boca, por creerlo en nuestro corazón, y es por lo declarar una fe abierta. Y lo que nosotros, los que confiamos en Él, jamás vas a ser avergonzado. O sea, guarda esto en tu corazón. O sea, Dios, Jesucristo jamás te va a avergonzar. Y aquí no hay diferencia si eres judío, si eres gentil, si eres de Venezuela, de Alemania, de Japón, de México, de donde sea, de Colombia, de donde sea, aquí no hay diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque solamente por querer invocar el nombre de Jesucristo. No es por hechos, no es por caridad, no es por buenas acciones que nos vamos a ir al cielo. Nos vamos solamente por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios nos ha dado la autoridad. Y déjame decirte esto, y juntamente con la autoridad viene la responsabilidad. Viene la responsabilidad y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no podemos pedirle algo a Dios que haga cuando es nuestra responsabilidad hacerlo. Y te va un ejemplo, Santiago 1:7. Resiste al diablo y él huirá. Y muchas veces nosotros, ay, Señor, por favor, quítame esto, te lo pido. No, te está diciendo resiste. O sea, es una indicación personal, es una indicación en primera persona. O sea, tú tienes que resistir, o sea, en mi caso, ¿no? Resiste al diablo, él y resiste al diablo y él va a huir, ¿no? O sea, Nineve resiste al diablo y él va a huir, ¿no? O sea, no se trata de que, Señor, por favor, líbrame. Señor, quítame. No, este tipo de oración lo vamos a ver más claramente la siguiente semana. Ujú. Pero es como Él nos ha dado esa autoridad. Pero juntamente con esa autoridad, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Entonces, no podemos huir de esa responsabilidad y decirle a Dios que reprenda al diablo y que él huya cuando Él nos ha dado la indicación que nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, queremos quitarlo de encima, le decimos: "Señor, por favor, quítamelo de encima, esto me está atormentando", cuando Dios nos dice: "Yo te doy esa autoridad sobre todos las artimañas del diablo". Él nos dio la autoridad para predicar el evangelio. Y si tú y yo no predicamos el evangelio, entonces todas nuestras oraciones hacia las personas para ser salvas no están dando efecto. Y esto es muy fuerte, y quiero decirte por qué. Ajá, durante muchos años yo estuve orando por mi sobrina y yo le decía: "Señor, que te conozca, Padre", y así yo le decía un chorro de cosas. "Señor, que la conozca, te lo pido, Señor", ¿sabes? La gente, y esto lo dice Primera de Corintios 1:21, dice dice uso nuestra predicación, ridícula, para salvar a los que creen. O sea, ¿cómo se convierte la gente? A través de la predicación. Otras traducciones dicen, en otras traducciones dice, por la locura de la predicación, es por el oír y el oír la buena noticia que la gente empieza a creer en Jesús. O sea, aquí es donde se están anulando unas oraciones. La gente se convierte por escuchar la buena noticia.
Es nuestra responsabilidad ir y llevar, esa buena noticia que es la palabra de Dios. Él a ti y a mí nos dio autoridad para predicar el evangelio. Y tú y yo tenemos toda esa autoridad dentro de nuestro espíritu. Y dices, ok, está bien, ya le hablaste a la persona. No, pues es que no me quiere oír. Ok, pues ¿qué vamos a hacer? Lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero preguntó, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. O sea, en todos lados se tiene que oír el mensaje de la salvación. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. La verdad nos hace libre. Es cuando nosotros nacemos de esa simiente incorruptible, cuando nosotros realmente, ajá, pertenecemos y somos hijos de Dios. Y escucha esto que es el meollo, no sé dónde quedó, pero bueno, ¿cuál es lo que nosotros necesitamos que orar? Necesitamos que orar que mande obreros a la mies. Y fíjate, en Primera de Pedro 1:23, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acaba. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene sombra, no tiene variación, Dios no tiene variación, Dios no tiene cambio. Y nosotros, esa nueva semilla, es todo lo que tú siembras en tu corazón, es lo que va a dar fruto. Todo lo que tú siembras en tu corazón. Y tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Sabes por qué? Por la que la gente se está muriendo, la gente se está yendo al infierno, porque no están conociendo lo importante que es que Dios los ama. Entonces, es debido a que las personas no estamos predicando la verdad. Entonces, nosotros necesitamos hablar la verdad para que la gente conozca a Cristo. Y en segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, porque algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Imagínate. No quiere que nada nos pase. No quiere que nosotros seamos destruidos. Quiere que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. Quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que nadie se vaya al infierno, pero tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que tomar esa autoridad para llevar la buena noticia. Y sabes, y la palabra tiene que ser escuchada la verdad. Para poder nacer de nuevo, es necesario que nosotros hablemos. Es necesario que nosotros le hablemos a la gente, a la gran comisión. La gente no se convierte por la oración, la gente se convierte por la buena noticia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar, aquí sí dice, ruega al Señor que mande obreros a la mies. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué, Señor? Yo tengo mi sobrina y ¿sabes qué, Padre? Es que no me escucha, no me oye, pero te pido, Señor, que mandes obreros a la mies. Manda a tal persona para que usa a la persona para que pueda llegar a mi sobrina en el lugar indicado, en el tiempo correcto. Y sabes, así la gente, a través de escuchar la palabra de Dios, tal vez hoy tú eres la respuesta a una oración. Y esa respuesta a una oración de que alguien se va a convertir, porque tú vayas y le des un momento, una palabra de aliento en ese momento de aflicción. Y ahora la pregunta es, ¿tú y yo realmente estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer esos instrumentos de Dios para llevar la noticia a la gente que realmente hoy se está perdiendo? Porque es nuestra responsabilidad, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad que tú y yo llevemos la buena noticia y que nosotros, sobre todo, empecemos, Señor, manda obreros a la mies con tal persona, que sus oídos sean abiertos, que su entendimiento sea abierto. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad y la responsabilidad también viene. O sea, cuando nosotros tomamos la responsabilidad, automáticamente viene con la autoridad. Tomando la autoridad, ¿ok? Eso es lo más bonito. Ujú.
Lucas 10:19. Miren que les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les va a hacer daño. Aquí, como hemos aprendido, Él nos da una indicación. El primero nos da, ¡fum!, esa llave. Y esa llave se llama autoridad. Y Él nos está diciendo, te estoy dando la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Puedes caminar entre serpientes y escorpiones, aplastarlos, y nada te va a hacer daño. Nada nos puede dañar. Él nos entregó esa autoridad que fue otorgada al diablo en la caída, lo que hemos visto en estos talleres anteriores, ¿no? O sea, Dios creó a Lucifer y el hombre creó a Satanás. Entonces, la autoridad de redención tenía el objetivo de recuperar la autoridad. ¿Por qué? Yo he estado pensando en esto toda la semana y quiero compartirlo contigo. O sea, prácticamente nosotros hemos aprendido, o yo he aprendido en este tiempo, ¿no? Que la autoridad es la parte más importante que un hijo de Dios, que un cristiano, que un creyente, que un discípulo de Dios puede obtener. Cuando nosotros tenemos una revelación de la autoridad que Jesucristo nos ha dado, nuestra vida va a ser transformada en victoria. Y sabes, Él tenía que hacerse hombre en este cuerpo terrestre, como le pusimos, ¿no? En un cuerpo terrestre, en este traje terrestre, para poderle quitar esa autoridad a Satanás y regresárnosla a nosotros. Entonces, esa obra de redención tenía como objetivo recuperar la autoridad que habíamos perdido. Por eso era necesario que Jesucristo se hiciera hombre. Por eso empecé con este versículo, ¿no? Que dices que era hombre y era Dios. O sea, hombre y Dios. Ujú. Entonces, en Lucas 9:1, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio, otra vez, fíjate, dice Lucas 10 y Lucas 9, y les dio el poder y la autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Yo sé que lo que voy a decir es muy fuerte y tal vez mucha gente no me va a creer lo que yo estoy diciendo, pero todas las enfermedades son espirituales. Todas las enfermedades son espirituales. Y aquí Él lo está diciendo claramente, y te dio poder y autoridad. Y ese poder y autoridad necesitamos tomarlo. ¿Y sabes para qué? No para guardarla, no para vanagloriarnos, sino para expulsar todos los demonios y sanar enfermedades. Son palabras de Jesucristo. Y sabes, si tú lo crees, está padrísimo. Y si no lo crees, pues también, porque no vas a recibir el beneficio. Entonces, nosotros somos responsables de hacer esto, de usar esa autoridad, de creer que ya nos ha sido dada, recibirla y tomarla. Y quiero poner este ejemplo. Quiero poner este ejemplo porque, wow, me encantó, pero antes voy a leer este versículo. En Mateo 28:18, Jesús se acercó a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjate. Primero, Jesús tenía la autoridad en el cielo, como lo vimos al principio de estos módulos, porque la autoridad Dios se la había dado a los hombres, que dice, y les doy la autoridad para, no pone autoridad, pero dijo, sojuzguen la tierra sobre los peces de la tierra. Ujú. Y ahí es cuando Dios nos entrega la autoridad. Pero esa autoridad, ajá, tenía Jesucristo la autoridad, pero en el cielo. Cuando se vuelve hombre, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, o sea, es nuestra responsabilidad bautizar, es nuestra responsabilidad enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les ha dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él tenía la autoridad en el cielo y vino a hacerse hombre para recuperar la autoridad en la tierra.
Y vamos a imaginar esto, y esto yo lo imaginaba en mi mente, yo decía: "Guau, esto empodera". Escucha, imagínate un juez. Aquí los jueces en Estados Unidos se dicen que son fun, ¿no? Entonces, imagínate un juez. Este juez, ¿no? Él dice: ¿eres culpable o eres libre?". Y sí o sí se hace lo que él dice, ¿no? Y pasa lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos en ese traje de autoridad, ajá, esa misma autoridad que tiene ese juez, si nosotros decimos semejante cosa tiene que suceder. Y hay cosas que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida, que es la enfermedad, que es la tristeza, que es la depresión, que es todo esto. ¿Sabes? Porque Jesucristo ya venció todo esto. Y Él aquí lo dijo claro, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él vino a recuperar esa autoridad que tú y yo habíamos perdido, Él ya la recuperó. Y sabes, en esa autoridad está nuestra victoria. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que has perdido, sobre todo lo que te han robado, sobre todo lo que te está dañando, matando, hurtando. Y es necesario saber y reconocer de dónde provienen las cosas que nosotros estamos viviendo. O sea, la, 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 el rol, llamémosle, del enemigo es matar, hurtar y destruir. Y esto viene en Juan 10:10. ¿Y cuál es? Y él dice aparte, pero yo he venido para que tengas una vida y la tengas en abundancia. Si nosotros descubrimos que todo lo que mata, hurta y roba, ajá, procede de Satanás. Todo esto procede de Satanás. Vas a empezar, así como lo hemos visto, a conocer a nuestro adversario. Si nosotros no conocemos a nuestro adversario, es difícil pelear una batalla. Una batalla, o sea, un boxeador cuando va a pelear, él conoce y estudia a la persona con la que va a enfrentarse. Y del mismo modo, nosotros tenemos que tener este conocimiento. Hay mucha gente que dice, es que Dios me mandó esta enfermedad para que yo aprenda. Eso es una mentira. Es como si metieras a un niño, ajá, o a tu hijo con un lobo en el parque, en el patio de atrás, sabiendo que el lobo lo puede destrozar, cuando Dios mandó a su hijo a sufrir, a morir por nosotros, para llevarse toda la enfermedad. O sea, Dios no manda enfermedades, Dios no manda ruinas, muchas situaciones, escúchame bien, por favor, porque no quiero que esto quede malentendido. Muchas situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida son a consecuencia de nuestros descuidos o la consecuencia de nuestras decisiones. Ujú. Entonces, y luego muchas veces, ¿qué pasa? Culpamos a Dios porque nos pasa esto, culpamos a Dios cuando nosotros hemos decidido. Ajá, por ejemplo, no comer bien, comer a deshoras, no comer una dieta balanceada y después, pues, ¿qué? Vienen las consecuencias de la enfermedad, ¿no? No ahorramos, pedimos prestado, no pagamos lo que debemos, pues, ¿qué son las consecuencias de la ruina, de la pobreza? Ujú. Entonces, muchas cosas que nosotros hacemos son consecuencias y esas consecuencias abren puertas al enemigo y el enemigo pues dice, ok, como no hay un perdón, como no hay una redención, pues ahí te va, entro y te destruyo, te mato, te hurto, te robo, te hago, te pisoteo y te destruyo, ¿no? Y después, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Ok? Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender, ajá, que Jesucristo se hizo hombre para recuperar esa autoridad que tú y yo habíamos perdido. Yo quiero pedirte algo, yo quiero pedirte, ajá, que tú pienses y que tú medites, sobre todo medites y estés, hablándote a ti mismo y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener una revelación de tu autoridad. Yo quiero quiero contarles el sábado, ajá, estaba trabajando y hacía mucho tiempo que yo no tenía este dolor en el ojo. Ajá, y yo empecé a orar, pero oraba como antes estaba orando. Y de pronto, ¡fum! El Espíritu de Dios habla a mi vida y me dice: "Dirígete al dolor". Y esto es lo que voy a enseñar la clase que viene. El próximo martes voy a hacer la clase completa de toda esta enseñanza, cómo nosotros tenemos que orar,
hacia todo esto, para poder entender y comprender y usar esa autoridad que Él nos dio. Ujú, porque muchas veces: "Señor, sana mis ojos", ¿no? Yo decía: "Ay, Señor, sana mis ojos, en el nombre de Jesús te lo pido". Es por darte un ejemplo. Ujú. Y el sábado que yo estaba trabajando, estaba con mi hijo y iba manejando, también me empezó a doler el ojo y todo esto, y muchas veces, pues, le digo a mi esposo: "Ay, ayúdame", pero él no estaba en este momento. Y yo empecé a orar y a orar en lenguas, y de pronto él así, o sea, salió de mi interior y me dijo: "Háblale". Y yo: "¿Perdón?". "Háblale al dolor, háblale a la resequedad del ojo, háblale a la punzada del ojo", ¿no? Y yo empiezo: "Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomo esa autoridad que tú me has dado, y con esa autoridad que tú me has dado, hoy yo reprendo, en el nombre de Jesús, me eres estorbo toda picazón del ojo, toda, me eres molesto". Y empecé a orar y a orar así, ¿sabes? Pasaron como, no sé cuánto, 20 minutos, media hora. Yo empecé a orar y empecé a alabar a Dios y empecé a glorificarlo. Y yo le decía: "Satanás, no te doy permiso en el nombre de Jesús que traigas dolor sobre de mis ojos, que traigas ardor sobre de mis ojos". Y de verdad estoy sorprendida. Cuando me di cuenta ya eran las 8 de la noche y mis ojos estaban, ¡guau!, ¿no? Y, ¿sabes? Esto es lo que este taller me ha ayudado, y yo quiero compartir contigo esta enseñanza, porque esta es una enseñanza que vale oro. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo nos dio esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que Él nos ha dicho: "¿Sabes qué? Vas a hacerlo y no te va a pasar nada, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo te he dado esa autoridad para que tú vayas y des la palabra de Dios. Yo te he dado esa autoridad para que tú eches serpientes y escorpiones sobre todos los poderes del enemigo". Y, ¿sabes? Esto es un nuevo despertar. Cuando nosotros entendemos que Él dejó una obra de redención hecha, y a través de esa obra de redención, a nosotros nos toca tomar y apropiarnos de las armas que Él nos ha dado. Porque tenemos el arma fuertísima, que es la autoridad, esa arma potente que es su Espíritu de Dios, esa arma de doble filo que es su espada. Y, ¿sabes? A veces le decimos: "Señor, ayúdame a resistir al diablo", cuando Él dejó dicho: "Resiste al diablo y él huirá". Ujú. Y esto lo voy a explicar con más detalle la próxima semana. Y esto de usando la autoridad, viene en la enseñanza de Marcos 11. Voy a usar todo ese versículo completo, Marcos 11, para poderles enseñar y poder compartir con ustedes esta experiencia tan grande, que he tenido con, esta experiencia que yo he tenido al tener más de un año con esta enseñanza. Y quiero compartirla con ustedes porque si nosotros podemos entender esta victoria que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, así como dice: "Estas son las llaves del Hades", así como le dice, ¿no? Es como le dijo Pedro: "Estas son las llaves, estas son las llaves". Entonces, esa llave es la llave de la autoridad, ¿no? Entonces, este, tenemos muchísimo que meditar en esta palabra, tenemos muchísimo que no solamente meditarla, sino guardarla en nuestro corazón y seguirla regando, creer en nuestra boca que Él ha puesto en nuestro corazón, sobre todo confesarlo con nuestra boca, que Él ha puesto en nosotros, ajá, esa autoridad para que nosotros a través de su nombre, podamos usar esa autoridad y apropiarnos de todo lo que nos han robado, de todo lo que nos han quitado, ¿sabes? Porque, ay, no, es que no he perdido nada. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está, sabes, esa felicidad, ese amor? ¿Dónde está? ¿Sabes? Porque hasta incluso el amor no lo han robado.
Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de nuestra autoridad, incluso sobre nuestro carácter, vamos a llegar de verdad a ser a la altura del varón perfecto. Él vino para traer una vida y una vida en abundancia. ¿Sabes? Él se tuvo, y esto ha estado de verdad en mi corazón tremendo, porque tan solo el pensar que él tuvo que sufrir por ti y por mí, para que tú y yo no sufriéramos. Y estamos aquí en este mundo sufriendo. Cuando Él te ha dicho, aquí está la autoridad, aquí está mi palabra, aquí está mi espíritu, aquí está tu redención, tómalo, porque Él ya lo hizo todo. Y necesitamos ser responsables, responsables y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, como dice Jeremías, heme a mí, aquí estoy. ¿No? Pues bueno, esta ha sido nuestra clase de este martes hablando de la autoridad y pues vamos a orar. Vamos a orar para cerrar este tiempo y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por esta revelación, Señor, que has traído a mi vida de la autoridad. Gracias, Padre. Hoy yo te pido que esta revelación, Señor, caiga sobre cada una de las personas que me están escuchando. Que esta revelación, Señor, acerca de la autoridad que tú nos has dado, Señor, así como lo ponías en mi mente, como un juez, dice, sé libre, o eres culpable. Así que no hay variación en esto, Señor. Así yo te pido, Señor, que pongas una revelación de la autoridad acerca de cada una de las personas, a cada una de las personas que me escuchan. Yo te doy las gracias, precioso, por esta semilla sembrada en nuestros corazones, porque yo sé, Padre, que tú eres el único que nos haces crecer. Tú eres el único que trae a nuestra vida conocimiento y revelación. Gracias, Padre, por ser esos instrumentos útiles para ti. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé, Señor, que cada una de las personas que me escucha, los oídos de su entendimiento son abiertos, sus ojos espirituales son abiertos, Señor. Tú eres, Señor, el que nos haces crecer, porque lejos de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra. Gracias, precioso Espíritu, por recuperar esa autoridad que Adán y Eva habían perdido. Gracias, Señor, por darnos estas llaves de la autoridad. Porque así como lo dejaste escrito, que podemos hollar serpientes y escorpiones, y si comiéramos cosa mortífera, nada nos va a pasar. Porque tú has prometido que nada nos va a pasar. Enséñanos en el nombre de Jesús a hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a no abrir una sola puerta, Señor, que le dé pie a Satanás para que obre en nuestra vida. Porque sabemos que tú lo dejaste escrito y que todos los que creemos en ti jamás seremos avergonzados. Gracias por tu palabra viva en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que tu palabra, Señor, nos levanta, nos redarguye, pero sobre todo nos transforma. Gracias por la locura, Señor, de la predicación, porque sabemos que mucha gente, Señor, se va a convertir en el nombre de Jesús por la locura de la predicación. Y hoy te pido, Señor, que mandes obreros a la mies. Manda obreros a la mies, Señor, por cada familiar. Manda obreros a la mies, Señor, por cada uno, Señor. Esa gente que está ansiosa de hablar tu palabra, pero también de todas estas personas que necesitan escuchar una palabra de vida y de salvación, Señor. Gracias, precioso, porque tú eres Dios sobre todas las cosas y en ti existe todo, por ti fue creado todo. Gracias, porque solamente tú veniste a caminar siendo Dios a este mundo. Y sabes, y fuiste valiente hasta la muerte de cruz. Gracias por tu sangre derramada, por tu redención, por tu vida en nuestra vida, porque solamente tú eres la fuente de toda vida en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, muchísimas gracias aquí en Facebook. Wow, gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con
con este tema seguimos hablando de la autoridad y vamos a aprender cómo vamos a tomar esa victoria. Muchísimas gracias, que tengan una semana llena del Espíritu de Dios y de todo su poder. Muchas gracias, Fabi, que por ahí estás. ¿Quién más anda por ahí? Yolida. Bueno, Stephanie, Noelia, muchas gracias a todos. Cristian, que tengan buenas noches y nos vemos pronto. Ay, y por aquí andamos, vamos a detener